Amén. Bueno, amigos y hermanos, estamos aquí reunidos en una videollamada de un grupo que hemos denominado Discípulos de Cristo, donde queremos expresar nuestro sentir a cuanto a la verdadera iglesia de Jesucristo. Mi nombre es Marcelo Arcos de Argentina. Tengo a mis hermanos aquí en línea, Rudy de Guatemala, que luego ahí se estará presentando, mi hermano Edwin, que es de los Estados Unidos, mi hermana Miriam, que es de Buenos Aires, aquí también en Argentina, donde vamos a compartir nuestro sentir acerca de la verdadera iglesia de Jesucristo. Somos un grupo de gente que amamos a Dios, que anhelamos estar en el verdadero evangelio de Jesucristo, donde queremos también de que muchos podamos entender esto de la verdadera iglesia, porque sé que hay mucha gente de buen corazón que anhela servir a Dios y que no sabe cuál es la verdadera iglesia, porque hoy día está minado por muchos lugares, de religiones, de templos, de denominaciones, de sectas, y que no sabe a cuál ir, cuál es el lugar donde debe acudir para buscar a Dios. Y en esta tarde nos hemos reunido vía online con mis hermanos en Cristo, discípulos de Cristo de este grupo, para poder tener también la opinión de cada uno y del sentir de cada uno de la verdadera iglesia de Jesucristo. Así que, bueno, le presento a mi hermano Rudy, que tiene el primer lugar para expresarse. Hermano Rudy, un abrazo, muy buenas tardes, ¿cómo estás, hermano? Un abrazo, Marcelo, muy bien, gracias a Dios. Qué gusto estar acá con ustedes, hermanos. Es un privilegio grande del Señor porque es por su gracia y misericordia que Él nos está permitiendo estar en esta reunión para compartir de Él lo que de Él hemos recibido. Y bueno, como bien decía Marcelo, soy de Guatemala, ya desde hace 16 años. El Señor nos permitió salir de la denominación evangélica por el conocimiento de las Escrituras, por llegar al entendimiento de que la iglesia verdadera es diferente a cómo se vive en las denominaciones y sectas. Y de eso queremos hablar en esta ocasión, de cómo es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera, pues, nos la dejó plasmada nuestro Señor Jesucristo a través de su testamento, el Nuevo Testamento. Y si investigamos o escudriñamos ahí, podremos comprobar que algunos puntos que les vamos a compartir esta tarde, pues son verdaderos. O sea, lo que les vamos a hablar es conforme a la verdad. Todo lo que les vamos a decir es conforme a la verdad. Y usted mismo, estimado oyente, lo puede investigar. En primer lugar, la palabra iglesia eh, viene del término eclesia, que significa una reunión, una asamblea de ciudadanos o personas, por lo que llamar iglesia a un edificio o pensar que la iglesia puede referirse a un edificio o un lugar concreto de cemento, de ladrillo, bloc, pensar que eso es iglesia es un grandísimo error. Y por esto no encontramos en el Nuevo Testamento el uso de la palabra iglesia, sino más bien para referirse a un grupo o a una asamblea de personas. Esto lo encontramos en Mateo 18, 17, en Hechos 14, 27. Entonces, hermanos, también mencionarles que esta iglesia se reúne principalmente en las casas de los propios creyentes, como vemos en pasajes en Colosenses 4:15, en Hechos 8:3, en Romanos 16:5, o también como lo hacía nuestro Señor al aire libre, por ejemplo, en el monte, como dio ese sermón en Mateo 5:1, y que lo encontramos en Mateo 6 y Mateo 7 también. Lo importante es que la iglesia no deje de reunirse.
como bien nos enseña Hebreos 10:25. Pero no es propio de la iglesia reunirse en templos hechos por manos humanas, pues Dios no habita en ellos, como claramente nos lo enseña Hechos 7:48 y Hechos 17:24. Muy bien, hermano, muy bien aclarado. Comparto totalmente lo que dijiste, hermano Rudy. Es así, la verdadera iglesia es cuando queremos servir a Dios de todo corazón, no bajo ningún nombre ni otra cosa, porque no hay otro nombre dado a los hombres, dice la palabra de Dios, sino Jesucristo, el único Dios verdadero. Hermano Edwin, ¿cómo estás, hermano, desde los Estados Unidos? Ahí, preséntate, hermano. Marcelo, buenas tardes, hermano. Gusto escucharlos aquí. Buenas tardes. Pues muy feliz, hermanos, agradecido con el Señor por su misericordia, primeramente, ya que Él nos ha permitido, ¿verdad? Empezar a hacer esto que muchas veces les es difícil, ¿verdad? Explicarlo porque por temor a represalias, ya que las denominaciones como tales o sea, son una influencia demasiado grandes y pues están basadas totalmente en un sistema y pues ellos no van a querer decir la verdad, tal como está escrito, como lo acaba de mencionar Rudy. Y pues bueno, mi nombre es Edwin, primeramente, como bien lo dijo Marcelo, estoy en Estados Unidos, pero también soy de Guatemala, igual que Rudy. Entonces, pues hermanos, recuerdo yo de que no hace mucho tiempo, empezando a leer las escrituras un poco más a fondo, ya salido totalmente de las denominaciones, me vine a encontrar con Jesucristo, verdaderamente, porque allá afuera parece que le hablan a uno de Cristo y todo es Jesús, pero todo apunta a que nos dirijamos a esos lugares, que si no es allí, no podemos encontrar al Señor. Entonces, esto es bastante frustrante, ¿verdad? Porque hay personas que se preguntan y dicen, ¿cómo es posible de que aquella denominación dice que es la verdadera, pero aquella otra también dice que es la verdadera? Entonces, ¿a cuál le hacemos caso? La gente que se centra a pensar en esas cosas se hace estas preguntas. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Entonces nosotros hoy, por la misericordia del Señor, que Él quiere que se dé a conocer esto, ¿cuál es la iglesia verdadera? Por eso nosotros estamos aquí hoy, siendo testigos de Él, como bien lo dijo Marcelo, discípulos de Cristo, para dar su verdad, plasmarla en este video y que quede como testimonio para todo el mundo, para toda la humanidad, de que en algún momento se les dijo cuál era la iglesia verdadera. Porque en aquel día no va a haber excusa, hermanos, amigos, de que nunca escucharon esto. Va a haber un testimonio plasmado, entonces hoy, como ya lo empezó a decir Rudy, la iglesia no es un lugar llamado el templo, así como nos han puesto de las paredes, no es eso. La palabra dice de que el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Entonces, empezando ahí, ya nos damos cuenta de que esos lugares no son la iglesia verdadera. Entonces, la iglesia es una congregación, sí, pero tienen que pensar lo mismo. ¿Y qué pasa? Con estas congregaciones están divididas. Unos creen tener la verdad, los otros también, y los otros también, y no están de acuerdo. Y la palabra dice que tenemos que pensar igual el uno con el otro, así como el Padre con Jesucristo. Eran uno mismo, así nosotros también. Y bueno, a mí me maravilla esto porque a pesar de que yo estando aquí tan lejos, he conocido aquí a mis hermanos de Argentina, y cuando empezamos a hablar, encajamos totalmente igual. Nos encontramos con este sentir y esto no lo encontramos en ninguna denominación, sino que a través de la Escritura. Encontrando a Cristo ahí, el Señor nos dio este entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estando en el verdadero, ya sabemos que estamos en Jesucristo. Aquí ya no hay falla, ya no hay quien nos enseñe, el que nos enseña es nuestro Maestro. Así que, hermanos, vamos a continuar con este tema y vamos a esperar ahora allá a Marcelo que continúe. Muy bien, Edwin, sí, la verdad que es así. Sorprende hoy día ver la carrera loca que hay en levantar iglesias, denominaciones,
nuevas religiones. La gente no sabe qué hacer, la gente no sabe dónde ir, a quién acudir, y realmente lo que Jesucristo habló de su iglesia es muy distinta a lo que hoy día se vive en los lugares, en los dichos templos de Dios, donde se le esclaviza a la gente con diezmos, con ofrendas, con sacrificios, con ayuno, con bautismo, con tantas cosas que realmente vamos a ir viendo que a través de la palabra de Dios no son tales para este tiempo. Así que bueno, quiero presentar también a mi hermana Miriam de Buenos Aires. Miriam, un abrazo, que Dios te guarde siempre. Hola, queridos hermanos. Bueno, me llamo Miriam, vivo en Buenos Aires, Argentina, y tomo un poquitito de cada uno de lo que han dicho mis hermanos. Somos hermanos porque somos una familia. Como bien dijeron mis hermanos, la iglesia no es un edificio. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, dice la palabra de Dios. Entonces, también así como dijo Edwin, nosotros somos los que creemos en Jesucristo. Somos templo del Espíritu Santo. Y este tema de las denominaciones, un poquitito de historia, un poquito nada más. 300 años más o menos después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, un poquito más, un poquito menos, por una cuestión política se instauró la primera religión con tal de unir al Imperio Romano. Lo que queremos decir es lo siguiente: nosotros, a mí en un momento se me vino a mi corazón la palabra cuando Jesucristo dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y Jesucristo dice: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. De a poquito, como dicen mis hermanos, vamos a ir explicando por qué no formamos parte de las denominaciones. Como bien dijimos, somos templo, toda persona, porque Dios es un tema serio, no es para tomarlo así nomás. Hoy, por ejemplo, en la Argentina están con la Pascua y que el conejo y los huevos no tiene nada que ver con nada. La Pascua, no hay una fecha. Está quien quiere festejarlo hoy en la Argentina, muy bien, pero que tiene que ver los conejos, los huevos. Estamos haciendo una mezcolanza terrible, me parece una ofensa terrible a la palabra de Dios. Así que, bueno, vamos a ir explicando de a poquitito. Por eso digo, el tema de Dios es un tema serio, importantísimo. Lo más importante que nos puede pasar a cada ser humano es que Dios toque nuestro corazón, que Dios toque los corazones, que nos arrepentimos, porque voy a dar mi testimonio. No me gusta hablar lo personal, pero ¿qué me pasó? Bueno, un día yo tuve un tema: no estás sola, Miriam, Cristo está con vos, me dijeron. Y yo lo creí, y yo lo creí. Yo he estado en denominaciones, me contrataron para el Ministerio de Música, un montón de gente, qué sé yo, y nadie podía creer por qué me fui. La iglesia son personas. La iglesia es un conjunto de personas que Dios sabe cuántos seremos en todo el planeta, que creemos en Jesucristo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados ante Dios, que lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, que le hemos entregado a su vida y que anunciamos a Jesucristo, que predicamos su palabra en todo momento y en todo lugar. Amén. Muy bien, Miriam, es verdad, es así. Lo hacemos gratuitamente, sin pedir diezmos, sin pedir ofrendas, ni nada de esto que hoy se está tan acostumbrado a hacer en las religiones, que al final mucha gente dice: no sé en qué creer, no sé qué hacer, porque en aquel lugar me dicen de esto, en aquel otro lugar me dicen de esto otro, y realmente la palabra de Dios es una sola y es muy clara, y está plasmada en la Biblia, lo que nosotros denominamos la palabra de Dios, las Escrituras, y allí donde encontramos la verdad. El Señor dijo que Él es la verdad y que escudriñemos su palabra, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo importante acá es Jesucristo, no es la religión, no es el pastor, no es el diaconado, no es el profeta. No, el importante, el número uno aquí es Jesucristo, Dios con nosotros. Así que bueno, hermanos, Rudy. Sí, estamos
La verdad, en algo maravilloso que Dios nos ha permitido conocer de Él y conocerle en este espíritu, que es el espíritu en el que realmente todos deberíamos estar, fuera de toda secta y de toda denominación. Porque Dios hoy no ha mandado a construir ningún templo. El único templo que fue mandado a construir o que Dios autorizó construir en aquel tiempo, en el antiguo pacto, fue el templo de Salomón o el templo de Jerusalén. Y este tenía un tiempo de duración concreto. Más tarde, Jesucristo, lo vemos ahí en Mateo 24, versículo 1 y 2, él profetizó su destrucción. Él dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y aproximadamente unos 40 años después, según la historia, es decir, al año 70 después de Cristo, sucedió que el general Tito de Roma invadió Jerusalén y destruyó todo eso. Así que Jesucristo nos prometió que no nos dejaría solos, sino que enviaría el Consolador, el Espíritu Santo, el cual estaría con y en nosotros. Esto lo podemos ver en Juan 14, versículos 15 al 20. Y poco tiempo después, cuando Jesús ascendió, cuando se fue a los cielos, vemos el cumplimiento de esto en Hechos capítulo 2. Así que en el nuevo pacto, como bien ya lo decían ustedes, yo solo estoy rectificando acá las citas, en 2 Corintios capítulo 6, versículos 16 al 18, encontramos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por esto mismo, tampoco aparece en todo el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Pacto, que ningún apóstol o siervo de Dios haya venido a la ocurrencia de hacerse un templo o mandar a hacerlo, pues va totalmente en contra del propósito divino. Y por eso mismo la iglesia verdadera, no se denomina a sí misma. Es decir, no se le pone nombre, no tiene un rótulo. Ella solo le pertenece a Cristo, y Cristo, como vemos en 1 Corintios 1, versículos 12 al 13, Cristo no está dividido. Preguntar a qué iglesia perteneces o a qué iglesia vas como denominación no tiene ningún sentido bíblico, porque Dios siempre ha querido unirnos, que seamos uno, como bien lo vemos en Mateo 23, 37, pero la gente no quiso en aquel entonces y tampoco parece que hoy quiera. Así que la iglesia de Cristo, según el sentir del mismo fundador que es Jesucristo, debe estar unida en amor y solo así podrá el mundo conocer que el Padre le envió, según Juan capítulo 17. Por eso las denominaciones, las religiones o sectas, lo único que hacen es dividir y estar en contra de Cristo, porque Cristo ha venido a unirnos. Tenemos que permitir que Él nos una y vivir unidos bajo el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Como bien lo enseña, entre otros muchos pasajes, por ejemplo, Efesios 4, versículos 14 al 16. Así que maravillosa la obra de Cristo. Así es. Amén, amén, amén. Yo recuerdo que han habido muchos que me han dicho, pero entonces, ¿por qué en la iglesia de antes Pablo se refería a la iglesia, por ejemplo, de Éfeso, pero no era un nombre como hoy día le colocan a todas las denominaciones, Rey de Reyes, Pentecostal del Fuego? No era un nombre escrito así, era un nombre que se le daba geográficamente, como decir la iglesia de Coronel Belisle, Claro. la iglesia de Buenos Aires, la iglesia que está en Estados Unidos, la iglesia que está en Guatemala. Era un nombre que se le daba geográficamente para saber que los hermanos estaban allí en aquellas localidades, en aquellos lugares. No es un nombre específico como el de hoy día, que tienen carteles, a veces con luces de neón, templos sagrados de Dios,
estas cosas así, no son así, Edwin. Sí, hermano, Así es. definitivamente yo concuerdo totalmente y replico las palabras de Miriam cuando dice de que una sola iglesia es en todo el mundo, todas las naciones, todos los que creemos y pensamos, es una sola iglesia, o sea, con un mismo sentir. No hay dos, no hay tres, no pueden existir dos o tres conceptos, tiene que ser el mismo. Una sola fe, un solo bautismo, y todo esto es en Cristo Jesús. ¿Qué pasa con lo que tú dijiste ahorita de que se reunían en un lugar? Recordemos que siempre decían a la iglesia que está en Efesio y a los que se Claro. reúnen en tu casa, a la iglesia que se reúne en tu casa. O sea, no era un lugar determinado, un templo como conocemos hoy, era la congregación, el momento, la reunión, la comunión que tenían entre los hermanos, a eso se le llama iglesia, o sea, el sentir de todos unánimes. Ese grupo ya es considerado una iglesia, miembros del cuerpo de Jesucristo, porque es solamente un cuerpo y la cabeza es Concuerdo. Cristo. Y todos tenemos que estar asidos, como dice la Escritura, de Él. No podemos estar divididos. Entonces, todo esto de las denominaciones lleva a dividir, a creer que cada uno es la verdadera y están erradas totalmente. ¿Por qué razón? Porque la iglesia primeramente debe ser universal y aquí es donde entran los católicos. Y ahí sí que tirando espada, pero es así la palabra. Ellos dicen que son la iglesia universal, pero la miramos que está totalmente dividida. Salieron carismáticos, salieron un montón. La iglesia evangélica también dice lo mismo, que es la iglesia verdadera. Los adventistas también dicen que son los verdaderos, los mormones, bueno, y así tenemos a todos por nombre, que son la verdadera. Pero ¿qué dice? Que la iglesia debe ser universal, o sea, completa, y es única, o sea que es una sola, no hay dos, y única, ¿qué quiere decir? Que es en su especie no hay diferencia. O sea, tienen un mismo criterio, un mismo conocimiento, no hay división. ¿Por qué? Porque es única y es verdadera. Entonces, y todo esto, el único que lo puede alinear es nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu, porque es la única manera que lo podemos comprender y Él nos manda a hacer lo que Él dijo, amados los unos a los otros. Pero si nosotros notamos en las denominaciones, ahí parece que fue al revés. Odiados los unos a los otros, porque o sea, cada quien cree que están en contra, todos están en contra, pues. Entonces todo esto no encaja con las palabras de nuestro maestro, porque él dice que nos amemos. Entonces, si fuera ellos, la iglesia verdadera, como dicen, hubiera una sola y fuera en todo el mundo y tuvieran ese mismo sentir todos, en amor, en unidad y todos estuvieran en armonía. Y así si fuera universal y fuera única y fuera verdadera. Pero esta solamente la puede, el único que la hace es Cristo a través de su Espíritu y nosotros somos testigos de ello porque, como bien lo dijiste, a la iglesia en Argentina se reúnen allá con esta verdad. ¿Y dónde la aprendimos nosotros? Por medio de la Escritura, en ningún otro lugar. Entonces, hermanos, no existe una iglesia como tal al decir que la de 4 paredes o la de concreto, como decimos. Eso no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, el templo, somos nosotros, hermanos. Así es. Amén, así es, Edwin. Yo desde muy pequeño estuve en las iglesias evangélicas y por causa del trabajo de mi papá anduvimos por muchos lugares, luego estábamos en una parte, nos íbamos a otro pueblo, y bueno, siempre mi mamá buscaba las iglesias evangélicas, y siempre yo desde pequeño, yo me recuerdo de haber ido a muchas, pero no todas predicaban igual, eran distintos, de unos diezmaban, otros no, decían que el diezmo no, unos que las ofrendas, otros que el ayuno, que el sacrificio, y no todas eran igual, y la Escritura habla de una sola iglesia, y esa Amén. sola iglesia tiene solamente un maestro, tiene solamente un pastor, y nosotros nos regimos ahora que Amén. salimos de esos lugares, solamente a lo que dice la palabra de nuestro Señor, de nuestro pastor. Él dice que Él es el único pastor, yo soy el buen pastor, mi vida di por las ovejas.
Al decir así, quiere decir que deja en evidencia que no hay otro pastor, no hay alguien que pueda hacer la tarea que él hizo por nosotros. Así que, hermana Miriam, te escuchamos también. Bueno, yo lo que quiero decir es que creo que hemos dicho lo básico, lo esencial de lo que significa una iglesia, de quiénes son los creyentes en Jesucristo, que somos templo del Espíritu Santo. A mí hay una cosa que la gente nos ha confundido muchísimo. También quiero decir a la gente que nosotros no nos hemos encontrado por magia. Realmente es increíble, pero así es la obra de Dios. Nos hemos encontrado porque Dios así lo dispuso. Amén. Estamos dispersos. Edwin allá en Estados Unidos, como dijimos, Marcelo lejos, allá por el sur de la Patagonia, en la Argentina, Rudy en Guatemala, yo en Buenos Aires, y esto es lo que Dios establece. Así es su iglesia. Bueno, como dijeron, un solo cuerpo. A todos nos pasó estar confundidos, pero miren, lo mejor que un ser humano puede hacer es entregarse a Dios. Y Amén. cuando uno se entrega a Dios, y dicen, ¿por qué el nombre Jesucristo? Jesucristo, el Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Un solo Dios. Ahí comenzamos a entender todo. Así nos pasó a nosotros. Estuvimos en las denominaciones y nos fuimos, hemos sido vituperados, hemos sido perseguidos, lo seguimos siendo muchas veces, porque así también lo dijo Dios, y lo dice Dios, a no hablar en presente en la palabra, que vamos a recibir vituperios por seguirlo. Pero bueno, nosotros, gracias a Dios, hemos salido de las denominaciones. Como bien dijeron mis hermanos, imagínense si nos ponemos a pensar, a ver, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es? ¿Los católicos? ¿Los evangélicos? Con todas sus denominaciones, los católicos con sus 300 millones de denominaciones. ¿Cuál es la verdadera? ¿Qué serán los budistas? ¿Quiénes son? Entonces hay tanta confusión que lo mejor que le puedo decir a cualquiera que esté escuchando es que tome la palabra de Dios, que es la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios, no es un libro de ciencia ficción, es un libro. Y dice, ¿pero cómo lo escribieron los hombres? Sí, seres humanos inspirados por Dios. A veces pienso que la gente cree en cualquier cosa, pero en esto le cuesta creer. Bueno, nosotros no venimos a pegarle a nadie con la Biblia en la cabeza, sencillamente hablamos de lo que Dios establece, y el que quiera oír, como dice Dios, que escuche o que oiga. Amén, Miriam, así es, así es. Totalmente en lo que concordamos todos. También tenemos un hermano que de Cuba hoy no pudo estar junto a nosotros. Seguramente en las siguientes emisiones lo vamos a tener aquí también. Como decía Miriam, no nos conocemos personalmente, nos encontramos porque Dios lo permitió así. Y bueno, nos gozamos porque creemos en lo mismo, porque Dios un día apareció en nuestro camino y nos dio el verdadero evangelio, la verdad de Jesucristo que está en su palabra. Rudy, también hay una página donde podemos acudir, o nuestros amigos que quieran decir, a ver qué es lo que están hablando estos, puede buscar en una página que está ahí, Miriam, Rudy, que tenés ahí. Sí, tenemos un blog dedicado específicamente al conocimiento de las escrituras. Hay algunos artículos escritos con algunos temas específicos. El blog se llama Doctrinas de Cristo, doctrinasdecristo.blogspot.com. Ahí tenemos material para que la gente lea, o también hay audios, hay grabaciones, programas de radio que hace unos años hicimos y ahí están grabados. Y bueno, una serie de estudios, una serie de materiales muy diversos de las escrituras que son útiles, sobre todo con tanto engaño y tanta confusión que hoy día hay en las sectas y denominaciones, que han adulterado, han tergiversado y manipulado a su sabor y antojo la palabra de Dios. Pero siguiendo con este tema y profundizando y agregando un poco más de lo que hemos venido hablando,
quisiera compartirles también que la iglesia verdadera, como bien lo decía Edwin, es universal, pero también existe o puede existir en una localidad, en una ciudad o en un pueblo, como al principio fue. Por ejemplo, ahí lo vemos en las cartas del apóstol Pablo, que se dirigía a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios 1:2, o a la iglesia en Éfeso, en Efesios 1:1. Y aunque esta pues esté en diversos lugares, en diversos pueblos o ciudades, no se alía con ninguna institución humana, con ningún orden, con ninguna índole, pues su compromiso es únicamente con Cristo, está ligada únicamente con Cristo, según Mateo 22:21. ¿Por qué? Porque la iglesia, su cabeza es nuestro maestro, es dirigida por Cristo y los demás somos hermanos. Aquí no hay jerarquías, no hay uno encima de otro, no hay nadie que nosotros tengamos que rendirle cuentas, que tengamos que darles informes de lo que hacemos o pedirle permiso por algo que pensamos hacer, porque todos somos hermanos, estamos en igualdad de condiciones. Así nos enseña nuestro maestro en Mateo 23, versículo 8 al 10. Él es la cabeza de su cuerpo, nos lo deja claro en diversos pasajes, pero en Colosenses 1:18 es uno de ellos. Él es el pastor, nosotros somos sus ovejas. El pasaje por excelencia, Juan capítulo 10. Y no existe jerarquía como nos han inculcado en las diferentes religiones, en las diferentes denominaciones. Es común, es normal que exista una jerarquía. Aquí todos somos iguales, como nos lo enseñó nuestro maestro en diversos pasajes. Mateo 20, versículo 25 al 28, Mateo 23, verso 11 y 12, Mateo 10, versículo 24 y 25, Juan 13, versículo 13 y 14. La iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo sobre el cual Jesús ha delegado su autoridad y no sobre una persona o un miembro en concreto. No sobre obispos, no sobre pastores, no sobre maestros, profetas, evangelistas, sacerdotes, ni tampoco sobre un grupo de personas o una parte de dicho cuerpo, o sea, puede ser, por ejemplo, un consejo de ancianos, un grupo ministerial, un concilio, sino la autoridad está sobre su iglesia y esta está sujeta solamente a Cristo por medio de su palabra. Según Mateo 18, versículo 15 al 19, Colosenses 1:18, Filipenses 2, versículo 12 al 16. En la iglesia verdadera no hay distinciones entre hombres y mujeres, no hay blancos, no hay negros, no hay pobres, no hay ricos, no hay judíos, no hay griegos, no hay esclavos ni libres, sino aquí todos somos iguales, llamados a servir a Dios, como lo enseña Gálatas 3:28, 1 Pedro 2, versículo 9 y 10. El mismo Jesucristo pone a hombres y mujeres al servicio de su iglesia para que todos lleguemos a la unidad de la fe, como enseña Efesios 4, 11 al 13. Y la iglesia no sirve a Dios cobrando por ello. Es decir, aquí no hay ganancia alguna, no hay intereses monetarios de ninguna manera. Lo que hemos recibido es por gracia y por lo tanto por gracia también debemos compartir con todos los demás. Así nos enseña Romanos 3:24, 1 Corintios 9:16 al 18, y los que servimos lo hacemos de todo corazón, únicamente como para el Señor y no para los hombres. La palabra así nos lo enseña en Colosenses 3, versículo 23 al 24. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Amén, amén. Totalmente de acuerdo, hermano Rudy, es así como dice la palabra de Dios, amén, a la palabra de Dios. Bueno, mi hermano Edwin, también creo que tenés una página por ahí, hermanos, ya para ir cerrando. Sí, está en Facebook, se llama Perdón y Vida Eterna, ahí también la pueden seguir, ahí estamos compartiendo algo de contenido y pues ahí vamos a seguir dando información de qué otros portales puedan seguir.
También contribuyendo algo acerca de lo que estaba diciendo Rudy, pues la iglesia verdadera en realidad no podemos decir que es una institución, es que eso no es posible y todo esto destroza totalmente a los líderes de hoy en día. Por eso es que no les gusta esta clase de enseñanza, porque aquí no hay jerarquía. Entonces, en la iglesia verdadera eso ya no existe. El único jerarca, digámoslo aquí, es Cristo, el único líder es Cristo. Él es la cabeza, por lo tal todos nos tenemos que someter a Él. Entonces, ¿qué pasa? Al decirle a estos de que ellos no son pastores, porque el único pastor es Cristo, para ellos ya es una ofensa, porque, bueno, ellos están bien instituidos ya en base a la doctrina que ellos manejan de que tiene que haber un líder, que tiene que haber un pastor, que tiene que haber un profeta y todo eso. Y se olvidan que el fin de la ley fue Cristo, o sea, los profetas predicaron hasta Juan, hasta ahí se acabó totalmente. Entonces ya no existe eso, ese ministerio de que se iban a existir estos pastores. El Señor dijo en Ezequiel 34 que él mismo iba a venir y él iba a quitar los pastores, no más. Él iba a venir a buscar a sus ovejas, a las verdaderas, y que lo siguieran a él. Entonces, ya se acabó, hermanos. Aquí es simplemente, como dijo Miriam, por medio de la palabra, el que tiene oídos oye y va a decidir a quién seguir. ¿Quiere ser fiel? ¿Quiere ser verdadero? Siga a Cristo. Búsquenlo en su interior, en espíritu y en verdad. O sea testigo de él en todo lugar y no necesariamente porque pertenece a una denominación, cree que ahí es fiel. Pero ¿qué pasa cuando deja de ir? Cuando dejan de ir, ya sienten que cayeron de la gracia, digámoslo así, entre comillas, y dejan de servir al Señor. No, la fidelidad se Claro, demuestra con el Señor donde sea, como Él lo dijo. Mujer, la hora viene y ahora es, en que no se servirá allá en Jerusalén, ni en este monte, o sea, no es en aquella denominación ni en esta. Y cuando les digan que allá está el Cristo, no vayáis. O sea, ¿por qué? Porque vendrán muchos falsos en mi nombre. No los busquen, no los sigan. Entonces, ¿a quién debemos de seguir? A Cristo, porque Él es la verdad, Él es la vida y la única manera de escuchar su palabra es pidiéndole a Él que nos dé de su espíritu, porque la palabra dice que su espíritu, Él sí sabe cómo pedir, nosotros no. Entonces, pidiendo el espíritu, vamos a obtener la verdad y la verdad es Jesucristo. Así que, hermanos, la iglesia verdadera, el templo verdadero del espíritu, y es usted, amigo, hermano, y no un templo de cemento. Amén, amén, así es, muy de acuerdo con esas palabras. Miriam, también para ir redondeando ahí, ¿también tenés una página donde estás haciendo algún contenido, Miriam? sí, yo tengo una página de Facebook predicando a Jesucristo que me la han, le han hecho copias, así que tuve que iniciar otra, Jesucristo, Dios con nosotros. Sí hubo gente, porque por eso digo, a todos nos pasó, digo, la gente que nos escucha, a todos nos pasó y nos sigue pasando, que a veces, no a veces, generalmente, por decir lo que tenemos que decir, nos persiguen, nos bloquean las páginas, nos copian las páginas como si fueran nuestras. Bueno, por algo será, le digo a la gente, porque si no, nos dejarían tranquilos. Por algo es que nos persiguen y nos dicen tantas cosas y nos bloquean en Facebook. De repente un día me levanté y me habían bloqueado, yo no había, bueno, pero por algo será. Por eso le digo a la gente que Dios nos dio entendimiento y nosotros podemos, gracias a Dios, tenemos una Biblia. La pueden física, la pueden encontrar en el celular y leer por sí mismos lo que Dios dice. Yo me cansé en un momento de que me dieran la palabra masticada. No sé si a alguien le gusta que le mastiquen la comida antes de comerla. A mí me da un asco bárbaro. Así que prefiero comer yo la palabra de Dios y no que me la mastiquen y me la den con gusto a una denominación, a la otra. Nos han, la verdad que nos han hecho creer algunos, otros nos dimos cuenta que si no me la mastican la palabra no la voy a entender. No, no es así. Dios Dios no es un Dios de confusión, ni tampoco mandó a escribir una palabra imposible de entender. Para eso está el Espíritu Santo, que cuando en Él creemos, cuando nos rendimos a Cristo, Él nos enseña a leer la palabra.
Amén. Él nos Amén. enseña a comprender todo. Así que bueno, ahí eso es lo que quería decir en este momento. Amén. Qué bueno es compartir todo esto. Y bueno, amigo y hermano, vos que estás escuchando del otro lado, decís, interiorizarte más de todo esto, ya nuestros hermanos dieron su página donde poder encontrarnos. Lo más importante es que tengas el deseo de buscar a Dios, que Dios haya puesto ese deseo también en tu vida, como lo puso en mi vida y en la vida de los hermanos que estamos en esta videollamada, y esperamos de que renazca también la verdad, el deseo de saber la verdad, porque yo comencé así en las iglesias, después a buscar, me parecía que esto que estaba mal y esto, y empezaba a buscar por la palabra y me daba cuenta de tantas cosas que estaban erradas, hermanos y amigos, y bueno, cuántas gracias doy a Dios que nos ha iluminado, nos ha dado su palabra verdadera, y hoy podemos encontrar el verdadero el evangelio que es la verdad. Jesucristo es la verdad. Así que, amigos, deseamos de todo corazón de que la gracia de Jesucristo esté en tu vida también. Y bueno, este fue una prueba, un video que estamos haciendo. Vendrán muchos videos más, si quieres acompañarnos. Estaremos subiendo nuevos contenidos. Allí tú podrás escudriñar si lo que estamos hablando es mentira, si es verdad, como lo hicimos nosotros también cuando empezamos a escudriñar. ¿Será cierto esto? ¿Será así esto? Bueno, hasta que encontramos la verdad. Así que, amigos, mandamos un abrazo gigante a tu familia, a tu vida, a tu hogar, que Dios, deseamos de todo corazón de que puedas entender estas cosas, comprender la verdad. La verdad nos hará libre, dice la Escritura, y no hay que tener vergüenza de buscar la verdad. Hay que buscarla de todo corazón. Y bueno, ¿qué más decirte? Deseamos que la paz de Cristo esté contigo también. Bien, nos despedimos, hermanos. Nos Amén. despedimos. Gloria a Dios. Hasta una Hermano próxima Rudy, oportunidad. Marcelo, Miriam, Dios les Edwin, bendiga. Rudy, La Miriam. paz esté con todos. Marcelo. Amén. La paz sea Amén, con amén. todos. Amén. Un abrazo. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor.